El Vaticano, un lugar de fe, misterio y secretos milenarios. ¿Y si te dijera que entre sus muros sagrados se esconde una verdad tan oscura que haría temblar los cimientos de la propia iglesia? Hoy vamos a desvelar una historia que nunca debió salir a la luz, la historia de un hombre conocido solo como el Confesor. Marco no era un sacerdote, era un soldado de élite de las fuerzas especiales italianas, un fantasma entrenado para moverse sin ser visto y eliminar amenazas con una precisión letal. Su vida cambió para siempre el día que recibió una citación secreta. No era del ejército, sino de una facción oculta dentro del Vaticano. Le ofrecieron un nuevo propósito, una misión sagrada que se desarrollaría en las sombras. Se convertiría en su espada y a la vez en su más oscuro secreto. Su primera tarea le llevó a las catacumbas bajo la Basílica de San Pedro. Un cardenal le entregó un antiguo crucifijo de plata y un expediente sellado. Dentro, la foto de un hombre y una sola palabra: Anereje. Marco entendió. Su misión no era solo eliminarlo, sino también escuchar su última confesión. Un ritual macabro para purgar el alma antes de enviar el cuerpo al olvido. La noche era fría y la luna apenas se asomaba entre las nubes cuando Marco llegó a un viejo apartamento en Roma. El hombre, un historiador que había descubierto algo que no debía, lo esperaba. No hubo lucha, solo una mirada de resignación. Marco sacó el crucifijo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Confiesa tus pecados, susurró, su voz entrenada para ser tan fría como el acero. El historiador comenzó a hablar. Habló de un evangelio perdido, un texto que contradecía todo lo que la Iglesia había predicado durante 2000 años. Un texto que revelaba que el mal no era una fuerza externa, sino un parásito que se había anidado en el corazón mismo del Vaticano desde su fundación. Mientras hablaba, Marco sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Las palabras del hombre eran veneno, pero un veneno que contenía una terrible verdad. Cuando la confesión terminó, Marco cumplió su deber. Fue rápido, silencioso, pero al salir de aquel apartamento, ya no era el mismo. Las confesiones se convirtieron en su rutina. Cada objetivo, una nueva historia de corrupción, de pactos inconfesables, de horrores que se escondían tras túnicas y sotanas. Escuchaba pecados que harían que el mismísimo diablo se sonrojara. Asesinatos, traiciones, rituales prohibidos para obtener poder. Con cada confesión, Marco sentía que una parte de la oscuridad de esas almas se adhería a la suya. Empezó a tener pesadillas, veía los rostros de sus víctimas, sus ojos llenos de terror y resignación. Escuchaba sus susurros en el silencio de su habitación, ecos de sus últimos secretos. La línea entre el soldado y el monstruo se estaba volviendo peligrosamente delgada. Su siguiente objetivo era diferente. Era una monja, la hermana Agnes, recluida en un convento aislado en las montañas. El expediente la acusaba de herejía y de practicar brujería. Cuando Marco la encontró, no vio a una bruja, sino a una mujer aterrorizada. Su confesión fue la más escalofriante de todas. No confesó herejías, sino que reveló ser la guardiana de un secreto ancestral. Habló de una puerta, un portal escondido en las profundidades del convento. Una puerta que el Vaticano no quería proteger, sino abrir. Según la hermana Agnes, ciertos altos cargos de la Iglesia no servían a Dios, sino a una entidad antigua y maligna que yacía dormida tras esa puerta, y su sangre, la de su linaje, era la última llave necesaria para desatar el infierno en la tierra. Marco sintió el peso de la verdad, aplastándolo. Durante años, había sido el instrumento de aquellos a los que ahora debía combatir. La hermana Agnes le suplicó que la matara antes de que ellos llegaran, para que su sangre no pudiera ser utilizada. Pero mientras se preparaba para cumplir su última y más terrible misión, las puertas del convento se abrieron de golpe. Figuras encapuchadas, miembros de la misma facción que lo había contratado, entraron en la capilla. No venían a por la monja, venían a por él en su superior. El mismo cardenal que le dio su primera misión se adelantó. «Has cumplido tu propósito, Marco», dijo con una sonrisa helada. «Has escuchado sus pecados, has absorbido su oscuridad. Ahora, tu alma es el sacrificio final. Tu alma, corrompida por sus confesiones, será el catalizador que abrirá la puerta». Marco se dio cuenta del engaño. Él no era el confesor, era el confesionario, un recipiente humano diseñado para acumular la oscuridad necesaria para el ritual. Las confesiones no eran para purgar a los herejes, sino para manchar su propia alma
hasta el punto de no retorno. Rodeado, sin escapatoria, Marco tomó una decisión. No sería un sacrificio, sería un arma. El entrenamiento, la rabia, el dolor de cada confesión que había escuchado, todo convergió en un único instante de furia helada. La capilla se convirtió en un campo de batalla. El crucifijo de plata, antes un símbolo de su macabra misión, se convirtió en una daga en su mano. Luchó con la ferocidad de un hombre que no tiene nada que perder. Cada movimiento era letal. Cada golpe estaba impulsado por las almas torturadas que llevaba dentro. Los encapuchados cayeron uno a uno, pero eran demasiado. Herido, sangrando, se abrió paso hasta el cardenal. Sus ojos se encontraron, y en la mirada del clérigo, Marco no vio fe, sino un hambre antigua y depredadora. «Es demasiado tarde, soldado. El ritual ha comenzado», siseó el cardenal. El suelo bajo ellos comenzó a temblar. Un cántico gutural resonó desde las profundidades, y la puerta de piedra al fondo de la capilla empezó a brillar con una luz impía. La hermana Agnes yacía en un rincón, rezando en un susurro febril. Marco sabía que no podía ganar, pero podía asegurarse de que ellos tampoco lo hicieran. Con sus últimas fuerzas, se abalanzó sobre el cardenal, arrastrándolo consigo hacia el portal brillante. «Si queréis mi alma, venid a buscarla al infierno», gruñó. Hubo un destello de luz cegadora, un grito que no era ni humano ni divino, y luego en silencio, la puerta se cerró. La capilla quedó en penumbra, manchada de sangre y secretos. La hermana Agnes, la única superviviente, se quedó sola en la oscuridad. Nadie sabe qué pasó con Marco. Algunos dicen que fue destruido, su alma consumida por la entidad. Otros susurran que ahora vaga por ese otro plano, un fantasma atrapado entre mundos, continuando su lucha en la oscuridad. La facción del Vaticano encubrió el incidente, borrando cualquier rastro del convento y de su confesor más letal. Pero a veces, en las noches más oscuras en Roma, hay quienes afirman ver una figura solitaria acechando en las sombras cerca del Vaticano. Un hombre cuyo rostro es una máscara de tormento, buscando no la redención, sino la venganza. Porque cuando luchas contra monstruos, debes tener cuidado de no convertirte en uno. Y a veces, la única forma de purgar el mal es arrastrarlo contigo a las profundidades. Gracias por acompañarme en esta historia aterradora. Si te gustan los relatos que exploran el lado más oscuro de la historia y la fe, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.